Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, el milagro de la magia que no muera, y el amor a nuestros hijos quede igual. Virtudes. Leído por Yutanova. Virtudes. Ni en mis sueños más descabellados habría podido imaginar esta escena. Era surrealista con mayúsculas, tan surrealista como los relojes derretidos de Salvador Dalí. Virtudes significa algo así como cualidades humanas, como la paciencia, la modestia, el amor al prójimo, la gratitud, la humildad, la bondad, etc. Pero Virtudes es también un nombre de mujer español, aunque algo pasado de moda. Más concretamente, María de las Virtudes. Tenía un buen recuerdo de Virtudes. Ella y Miguel habían sido mis caseros en aquella época, cuando aún era soltera, ocupaba un puesto muy bueno, cobraba un sueldo excelente y por lo tanto, como empleada de una empresa familiar española muy prestigiosa, que había trasladado su sede de Bilbao a Madrid, ya no dependía de alquilar habitaciones en pisos ajenos con baños compartidos. Miguel era un antiguo guardia civil y por lo tanto sabía un poco de mecanografía. Era 1990 cuando colocó solemnemente el contrato de alquiler, un formulario estatal obligatorio que por entonces se podía conseguir en cualquier estanco, en su máquina de escribir mecánica para luego teclear los datos con el método de un solo dedo. Al llegar a mi apellido se atascó y me pidió a mí, que estaba sentada frente a él a contraluz, que se lo deletreara despacio. Comencé. Portugal, Francia, Almería, Navarra, Navarra, España, Navarra, Salamanca, Cáceres, Huelva, Madrid, Italia, Dinamarca, Toledo. Miguel y Virtudes ya habían alcanzado la edad de jubilación en aquella época, y el barrio periférico de la metrópoli seguía siendo un lugar tranquilo, con un núcleo urbano tradicional y una zona más nueva, cuya arquitectura ya dejaba mucho que desear y en la que la pareja había invertido en una casa cuyos ingresos por alquiler, algo elevados, les permitían llevar una vida bastante cómoda, aunque modesta. Más allá de esa zona había enormes parcelas con chalets amplios y elegantes y jardines bien cuidados, desde donde los más adinerados controlaban, ligeramente elevados y a una distancia adecuada, la silueta de toda la ciudad. 3 edificios destacaban: la Torre Windsor en negro, la Torre de Picasso en blanco y la Torre de Colón con su cúpula verde. Ellos, por su parte, vivían en una casita pequeña, modesta y pintoresca en el centro del pueblo. Eran originarios de Andalucía y tenían también un huerto en algún lugar cercano al pueblo, al que Miguel, como mi abuelo en sus tiempos, acudía cada mañana y del que cada vez que venía a cobrar el alquiler me traía algo de las verduras que él mismo cultivaba y acababa de cosechar. En aquel piso de alquiler había comenzado para mí una nueva y decisiva etapa de vida. En realidad no tenía mucho sentido ir a visitar a Miguel y Virtudes, y en un principio ni siquiera era mi intención. Solo había venido para fotografiar esa casa feucha en la que había vivido durante un tiempo. Pero ya mientras hacía la foto me di cuenta de que, una vez más, había sido un tiro al aire. Menuda tontería. La foto que acababa de hacer me servía tan poco como las anteriores. Así que la borré enseguida. Como si pensara que en las fotos de entradas de casas espantosas se pudiera deducir algo
de lo que había sucedido durante el tiempo que se había vivido allí. Solo estuve unos días en Madrid y ya había recorrido varias de mis antiguas direcciones. Un ataque de nostalgia, aunque hacía muy poco que había dejado atrás esta ciudad. Las fotos de las entradas de las casas en sí no eran gran cosa. Lo único que podría haber llamado la atención era su cantidad. En fin, aquí estaba, y me encantaba ese barrio periférico, Aravaca, que en su día había sido un pueblo. Y ya que estaba allí, decidí, aunque supuse que la Casa de Virtudes y Miguel, si es que aún seguía en pie, ya estaría ocupada desde hacía tiempo por inmigrantes, darme una vuelta por ahí. Supuse que mis antiguos caseros ahora estarían o en una residencia o muertos. Encontrar la casa no fue tan fácil como me había imaginado. No era de extrañar. Todo a su alrededor había cambiado de alguna manera, excepto esa casa. Allí estaba yo, frente a la pequeña vivienda, con su jardincito lleno de arbustos verdes y macetas de flores de colores, y la valla baja de madera pintada de blanco. En el fondo, tal y como la recordaba. La puerta de entrada estaba, como siempre, entreabierta, y me acerqué a ella para intentar escuchar algún ruido del interior. Mis oídos estaban ya preparados para sonidos árabes, y mis ojos esperaban ver a una mujer con velo. Agucé el oído. ¿Había alguien ahí? Y, si era así, ¿quién? De golpe oí una voz que debía estar hablando por teléfono y que me resultaba familiar. Esperé, y cuando se hizo el silencio, asomé la nariz al pasillo oscuro y llamé tímidamente. ¿Hola? Hola. Tras un momento de suspense silencioso que me pareció larguísimo, sonó una amable «Pasa», y entré, tensa como un arco. ¿Estaba realmente a punto de ver a la buena de Virtudes? ¿No había sido su voz? ¿Y cómo iba a reaccionar después de...? Calculé rápidamente. Más de 25 años. ¡Qué idea tan loca! ¿Qué hacía aquí? ¿Qué estaba haciendo, por Dios? Solo había sido una de las muchas inquilinas de entonces, durante ni siquiera 2 años. ¿Qué me estaba creyendo? Pero nada nunca me había impedido cometer imprudencias, así que, paso a paso, a tientas en la oscuridad, avancé por el estrecho pasillo. Y ya se comenzaba a perfilar una silueta humana al fondo a la derecha, en el lugar donde Virtudes solía estar sentada. Era ella, Virtudes. Allí estaba en su sillón, tal y como siempre. Era increíble. Su aspecto y su ropa, todo era igual que siempre. No me lo podía creer, pero así era. Estaba realmente sucediendo. Virtudes seguía existiendo y parecía como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Sabes quién soy?, pregunté, y ella me mira sonriendo y dice, «Claro que sí». Le digo que la veo muy bien y que me alegro muchísimo de verla. Me cuenta que no está del todo bien, que su cadera y su pierna ya no funcionan. Y de repente cambia de tema y dice, «Cuéntame, ¿cómo está Pedro?». «Cuéntame cómo está Pedro», claro y nítido, y con mucha vehemencia. Me deja perpleja. ¿Quieres saber cómo está Pedro? O sea, mi hijo, Peter. Ella lo llama Pedro. Con eso no había contado. No sé cómo reaccionar. Me sorprende. Su lucidez, ante todo. Y su interés, no por mí, sino por mi hijo. Lo había parido cuando vivía en Aravaca, y ella lo había visto crecer prácticamente desde que nació, los primeros meses de su vida. Estaba incómoda.
No sabía qué contestar. Había tocado una herida abierta en mí. Sentí el dolor en ese instante. No tenía la más mínima idea de cómo estaba mi hijo, desde hacía muchos años. Habría dado lo que fuera por saber algo y poder decir algo. Solo su edad se me vino a la mente. Prácticamente tomé plena conciencia de ella en ese mismo instante, porque era un tema que evitaba. Dije, ya tiene 25 años. Y con ello afloraron un sinfín de episodios y dolores. Esperaba que no se me notaran. Virtudes solo dijo, ve al salón y echa un vistazo a la cómoda, hija. Menos mal. Cambiaba de tema, pensé, e hice lo que me dijo. Me dirigí hacia la izquierda e iba al saloncito, que se encontraba detrás del pequeño comedor. Al fondo derecho de ese pequeño espacio estaba el mueble indicado. Estaba cubierto con un encaje hecho a mano, y encima había un sinfín de marcos de fotos plateados en diferentes formas y tamaños. Todos portaban fotos de miembros de la familia, Virtudes y Miguel, sus hijos, sus nueras, y yernos y nietos, fotos de bodas, de comuniones, etc. Mi ojo entrenado las repasó en un pispás, y de repente se me nubló la vista, porque vi otra cosa. Un marco que, junto con su contenido, no solo por su color, destacaba totalmente de los demás, sino que no tenía nada que ver. Sentí un súbito picor de ojos y una extraña corriente empezó a recorrer todo mi cuerpo. Mi vista se redujo a un túnel, al final del que pululaban millones de neutrones, electrones y protones, diminutas partículas sueltas que estaban en frenético movimiento giratorio, componían en su conjunto mi visión, una visión borrosa, de un marco entre marcos, rojo y muy colorido en su interior. La sensación era irreal, pero sabía que no estaba soñando. Lo que formaban las partículas, y ahora hice un esfuerzo entreabriendo mis párpados, era una foto de mi hijo. Un niño rubio de unos meses de edad, sentado en una pequeña piscina hinchable roja de fondo azul en un bañador amarillo con manguitos. Procuré meter mi brazo en esas partículas en ajetreado movimiento para ver si era verdad. Si podía sentir el marco en mis manos, pensé, era verdad. Entonces, ese marco y la foto realmente existían. Vi cómo mi brazo aparecía ante mi vista y cómo mi mano se aproximaba, y al palpar el marco me convencí. Era real. Mi mirada volvió normal. No entendía nada. Me imaginaba la situación al revés, en un salón de una familia alemana. Impensable. ¿Había esa foto realmente estado allí durante 25 años? Me quedé mirando la foto. Recordé que yo misma la había tomado y ahora recordaba que la había elegido como regalo de despedida para mis caseros cuando me mudé de Aravaca en 1992. Volví donde Virtudes y de camino me vino una idea. ¿Puedo hacer una foto contigo alzando la foto?, le pregunté y le pasé el marco. Cuando miraba a través del visor, la miraba a ella, como ella me miraba sosteniendo la foto. Escondida detrás de la cámara, alargué ese momento mágico lo que pude. Lo que veía me fascinaba. No hizo falta nada más, solo darle las gracias, un sentido abrazo y despedirme de ella para siempre. Recorrí el pasillo, pasé por la puerta al exterior, con 2 pasos pasé el pequeño patio,
Con otro pasé por encima de la diminuta valla blanca y pisé la tranquila calle del pueblo, la mano apoyada en mi cámara.